Lecturas del 12º domingo del tiempo ordinario, 23 de junio de 2024. Dios es misericordioso y nos llama a darle gracias. Jesús nos invita a no tener miedo. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Del libro de Job, capítulo 38, versículos 1, versículos 8 al 11. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno? Cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales. Cuando le establecí un límite, poniendo puertas y cerrojos, y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 106. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo, al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros, desde ahora, no conocemos a nadie según la carne. Si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre su cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo?
¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Reflexión tomada de la página web Dominicos por Fray Miguel de Burgos Núñez, Orden de Predicadores, 1944-2019. La primera lectura de hoy nos habla de la tempestad, del poder del mal, de las fuerzas de la naturaleza, que a veces parecen desatarse y no hay nadie que las pueda contener. Sabemos que el libro de Job pone a prueba al creyente que se fía de Dios y no puede explicar por qué ocurren una serie de desgracias en el mundo. Job es ese tipo de persona que el autor del libro ha escogido para que se asombre, porque a pesar de que no podemos explicar muchas cosas de las que pasan en el mundo, sin embargo, nuestro Dios pone sus propios límites a la naturaleza de las cosas y a la misma naturaleza humana. Ello implica que debemos asombrarnos de dónde estamos y de cómo somos. Nuestra vida, en definitiva, está en las manos de Dios, aunque algunos quieran pedirle explicaciones de por qué ha debido ocurrir así. Pero, ¿acaso alguien se ha dado la vida a sí mismo? Job no encontrará otra respuesta que aceptar el poder de Dios frente a todo lo que existe. Y ello no es para abrumarnos, sino para saber que por encima de todo, nuestro Dios nos espera con las manos abiertas. El capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Este texto sería la continuación del domingo 11. Es uno de los más bellos y persuasivos, porque en él Pablo nos habla del amor de Cristo, que ha sido derramado sobre nosotros. Efectivamente, los versículos 14 al 17 son una reflexión cristológica centrada en la teología crucis. Pablo habla del amor de Cristo que llega hasta la muerte en la cruz por todos. Se usa la fórmula tradicional del uno por todos, que es una metáfora de calado sustitutorio, vicario, que tanto ha de influir en la teología de la redención. Quizá lo más sorprendente es la afirmación de que, como uno murió, todos murieron, cuando lo que podíamos esperar es algo así como, por eso todos viven. Es esto último lo que se ha de entender, sin duda, tal como se expone en el versículo 15. El sentido es que la muerte de Jesús por nosotros nos hace morir al pecado, a la enemistad y a la sinrazón de la vida. Para ello, debemos recurrir a la teología de la muerte y resurrección, que encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 1 y siguientes. La cristología soterológica que nos propone Pablo, apoyado en fórmulas de fe tradicionales, es una cristología de solidaridad con la humanidad. El apóstol, pues, presenta la muerte de Cristo desde la eficacia del amor como comunión en su vida y en su resurrección. Con ello se quiere significar que lo negativo que pueda tener la muerte para nosotros ya ha sido asumido por Cristo y que, desde entonces, no debemos tenerle miedo a la muerte, porque para nosotros queda la victoria de la resurrección.
Hablar de la muerte siempre ha sido un reto humano y teológico. En esta carta, pues, Pablo se atiene a las consecuencias de lo que es inevitable. Cristo nos ha asegurado un triunfo por su amor. Por ello debemos ser hombres nuevos, que aunque pasemos por la muerte, nunca seremos destruidos o aniquilados. El Evangelio de Marcos narra el episodio de la travesía del lago de Galilea, después que Jesús ha hablado a la gente en parábolas acerca del reino de Dios. Es como si Jesús quisiera poner a prueba la fe de sus discípulos, a ellos que les explicaba el sentido profundo de sus parábolas. El lago, el bello lago de Galilea, en torno al cual se anuncia el Evangelio, se convierte aquí en el misterioso y tremendo símbolo de una tormenta, que como en el caso del profeta Jonás, capítulo 1, de donde se toman algunos rasgos del episodio, viene a aquilatar cosas importantes. Otras barcas le seguían, pero parece como si solamente quisiera centrarse todo en la barca donde estaba Jesús y los discípulos que había elegido. El mar de Galilea a veces es como una caldera hirviendo por el viento. En la barca se muestran dos actitudes: la de Jesús, que duerme tranquilo, y la de los discípulos, que están aterrados. ¿Por qué esto? Porque Jesús sabe que su causa por el reino de Dios debe levantar tormentas, como esta del viento, que va a hacer temblar a los discípulos. Jesús está tranquilo, porque confía en su causa, la causa de Dios. Es pues esta una escena pedagógica que pone de manifiesto una actitud y otra. Los discípulos son como Job, y no se explican muchas cosas que ocurren en la vida, llenándose de miedo. Jesús, que conoce la voluntad y el proyecto de Dios, se entrega a él con una gran serenidad, porque sabe que ha de vencer, como de hecho sucede con su conminación a la tormenta. Los santos padres siempre interpretaron esta escena de la barca como una imagen de la iglesia que debía pasar por estos trances, pero que siempre encontraría a su Señor a su lado para otorgarle la serenidad de la fe. La luz del nuevo día venció la oscuridad. Esa luz es tu palabra, Señor, que nos interpela y nos pide compromisos concretos frente a ti y frente a nuestros hermanos. Permítenos comprenderla y asumirla de tal manera que dejemos la mediocridad, la indiferencia y seamos celosos, obreros de tu mies. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.